Ok, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Estamos ya en la sesión número 11, eh, donde ya vamos tratando de finiquitar, ya solo nos quedaría la sesión número 12 y luego pues el último examen parcial. El día de hoy nos tocaría hablar sobre la sesión 11, como repito, y se conoce como la cuarta unidad, el derecho internacional de la empresa. Y hay dos subtemas que esta sesión es bastante corta. Estas sesiones de Derecho Económico Internacional han venido siendo bastante cortas, pero bastante interesantes en cuanto a se refiere al contenido de lo que se está estudiando, de lo que se está analizando en cada uno de los aspectos referidos a las empresas. Esta sesión pues la titulo Las empresas multinacionales. Ya les he mandado un video donde explico cada una de las definiciones y características y funciones de las empresas transnacionales, las empresas multinacionales y las empresas internacionales. No se vayan a confundir en cada uno de estos conceptos a los que se refieren las empresas. Por ejemplo, yo les decía, aquí les estoy presentando nuevamente una diapositiva donde aparecen una gran cantidad de empresas, que es lo que yo les hablaba en el video anterior, en el video de la presentación que yo les mencioné, y les hablaba de muchas empresas que se definen como empresas multinacionales. Entonces, estas empresas multinacionales, pues, como hablábamos en la definición, son aquellas que operan en dos o más países, pero que tienen un producto o servicio común. Y en este caso, pues, es así. Es por ejemplo, la Coca-Cola es una empresa multinacional porque tiene un producto o un servicio común que es la Coca-Cola. Y el centro de mando se encuentra en el lugar de donde ellas proceden, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar otro ejemplo de una empresa multinacional y podemos hablar de la, de las empresas de gasolina, por ejemplo, la Texaco. Esa es una empresa multinacional. La ESO, había una que se llamaba ESO, también aquí estuvo en Nicaragua. Esas dos estuvieron aquí en Nicaragua y tenían filiales casi en la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces, estas son las empresas pues que se dominan como empresas multinacionales y es necesario pues de que vayamos conociendo el origen y el centro de mando de cada uno de estos países. Estas empresas multinacionales están acreditadas de manera legal en los países. O sea, no son filiales o empresas que llegan así por un simple contrato que va a durar tres meses, 2 meses, 4 meses. No, no es así. Estas empresas pues se van a instalar en los países donde llegan ellas a instalarse mediante un acuerdo, un convenio, ¿verdad? A nivel de un convenio macro, vamos a decirlo así, un convenio macro donde se establecen las obligaciones, las responsabilidades que tienen ellos en cuanto a las leyes tributarias. Pero hay que destacar una situación aquí muy importante. Muchas empresas se trasladan a un país, X país, por ejemplo, Nicaragua, Taiwán, o viceversa, Taiwán, Nicaragua, o México, Nicaragua, o Nicaragua, México. Y hay algunas empresas que se trasladan a esos países donde las leyes tributarias para ellos sean bastante beneficiosas para la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, las multinacionales
buscan cómo establecerse en esos países donde estas leyes no sean muy fuertes, pues, y la mano de obra barata, pues. Por eso es que ellos buscan, la mayor parte, por eso es que todas estas empresas en el mundo, la mayor parte de estas empresas están distribuidas por todas partes del mundo y buscan cómo ubicarse donde existen, por ejemplo, condiciones ambientales básicamente, y porque eso va en contra de lo que es el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, donde, perdón, donde las condiciones ambientales le favorezca a ellos, ¿verdad? Y las condiciones laborales también sean favorables a ellos y las condiciones jurídicas también sean favorables a ellos. Entonces, por eso es muy importante destacar que, perdón, es importante destacar que reúnen algunas cosas, por decirlo así, algunas decisiones eh, este, para poder operar en esos países. Eso se refiere, por ejemplo, en el control sobre ¿qué es el primer tema? Se refiere el control sobre la actividad de las empresas multinacionales. Voy a ser un poquito categórico, tal vez si no lo expresé en alguna, si no sale expresado en algunas de las lecturas, pero sí puedo ser un poquito categórico en esto. Las empresas multinacionales, los países, los gobiernos donde llegan ellas a instalarse, no son controladas, ¿ya? No son controladas desde el punto de vista, por decirlo así, como que se les da seguimiento a su actividad. No, no es eso. Ellas tienen, digamos, ellas firman un contrato. Ellas firman un contrato de inversión. Yo creo que yo les hacía mención a ustedes hace rato sobre ese contrato de inversión. Porque, como decía, cuando hablábamos del tema de los negocios internacionales, uno de los temas importantes en los negocios internacionales es la inversión extranjera directa. Entonces, y para que una empresa invierta, haga esa inversión en los países, pues tiene que obedecer a un contrato de inversión, porque como te dije hace un momentito, no es así por así de que la empresa a la deriva o antojadizamente se va a ir a instalar a un país porque hay una apreciación personal o de intereses particulares de gobierno a empresa o de empresa a gobierno, y así por así pues vas a dejarlo entrar, no es así pues. Entonces, pero ese contrato de inversión es la manera más legal para controlar la actividad de la empresa. Se llama contrato de inversión, donde se establecen las cláusulas y las prerrogativas. Otra cosa es también entender de que en ese contrato de inversión entre el gobierno y la empresa se establecen, digamos, leyes también en el país o en cada uno de los países hay leyes de inversión extranjera. Esas leyes de inversión extranjera se refieren a a aspectos tributarios, a aspectos de control medioambiental. Esas leyes, ese contrato de inversión se refiere a la renta, ¿verdad? Si va a dejar la empresa algo o si no va a dejar, etcétera. Cantidades de cosas que están establecidas en el contrato de inversión. Se crea una comisión verificadora por parte del gobierno para estar en comunicación constante con los dueños de la empresa extranjera directa, con los dueños de la empresa multinacional. Eso hoy por hoy está así, pues antes muy poco se daba esto, pues haciendo un poquito de historia, las primeras compañías navieras me refiero a compañías de transporte marítimo que se vinieron creando ya allá por la Edad Media, donde Europa y la India y China tenían un enorme eh, este,
una enorme dinámica comercial entre estos continentes. Y ya después, cuando se exploran los continentes y hay descubrimientos geográficos, también comienza un dinamismo importante en el comercio internacional. Entonces, una de los motores principales que mueven estos negocios internacionales fue el comercio internacional. Eso lo dejaba claro también en ese tema. Entonces, y así por así, como consiguientemente nacieron las principales vías de empresas que se dedicaban al comercio, incluso las empresas que comercializaban esclavos, son parte de esa dinámica económica internacional en la que se encontraban en ese momento. Y así nacieron. Aquí nosotros, Nicaragua, hubo una empresa que se llamó la empresa Vanderbilt. Esa empresa era una empresa de transporte, transportaba esclavos, cosas así. Entonces, el control sobre la actividad de las empresas multinacionales no es un control de espía, es un control de comunicación entre ellas mediante los estatutos, las normas, las leyes que rigen la actividad económica de la empresa y el gobierno, pues eso así es sencillo. Entonces, ahora el segundo tema es la protección de los derechos de las empresas multinacionales. Aquí también cabe destacar que las empresas multinacionales son empresas que tienen que ser protegidas. El mismo contrato de inversión que ellas suscriben con los gobiernos es una fuente importante que a ellas les da un espacio determinado para poder laborar en los países donde ellas están acreditadas, donde ellas están establecidas. Pues. Eso está en función a que muchas empresas pues se pueden quedar a la deriva, ¿verdad? Por un problema de crisis económica en el país, por una sonada, una guerra civil que se dé en ese país, o por expropiaciones directas, expropiaciones injustas por parte de los gobiernos. Entonces las empresas deben de tener, digamos, un importante aspecto sobre lo que se va a establecer en estas situaciones que se refieren a la protección de las empresas, de los derechos de las empresas multinacionales. Pero hay que destacar también aquí un aspecto muy interesante, que son los aspectos laborales, ¿verdad? La protección de los derechos de las empresas multinacionales y los aspectos laborales de los trabajadores también, o sea, los derechos humanos y la empresa, pues. Entonces, ¿hasta qué punto la empresa debe de respetar el derecho humano? Hay una organización internacional del trabajo que se conoce como la OIT, donde en esta organización están representadas las tres fuerzas de desarrollo económico de una nación, el gobierno, los trabajadores y la empresa. Y ahí pues se discuten y se debaten aspectos relacionados a las situaciones laborales de los trabajadores, la regulación internacional de los derechos de los trabajadores, la regulación internacional de los derechos de las empresas, por decirlo así, pero más de los trabajadores, porque la OIT allí verifica y establece la legalidad de un sindicato que va a crearse como una organización gremial en función, es decir, las empresas deben de aceptar la organización gremial como parte fundamental del derecho humano dentro de los trabajadores, pues. ¿Estamos claros? Entonces, eso es muy destacable para que ustedes lo tomen nota de que en este aspecto es muy importante destacar esa situación. En cuanto a los derechos de los trabajadores, pues.
Entonces, ahí es destacable toda esa situación, muchachos. Entonces, esta es la parte fundamental donde el Estado pues debe entrar a jugar un rol importante sobre la funcionabilidad de cada una de las empresas en el país donde están acreditadas. Deben estar de acuerdo pues sobre lo que es la competencia, ¿verdad? Deben de reconocer lo que son los mecanismos de intervención del Estado en la economía, etcétera. Grandes cantidades de situaciones que tienen que ver con la regulación. Bueno, muchachos, creo que esta es una parte fundamental que yo les acabo de establecer porque para que ustedes conozcan las características propias pues, de lo que son las empresas multinacionales. Yo les había dicho en la clase de la presentación, ¿verdad? Que las empresas multinacionales, y ya lo dije también hace poco en esta clase, son aquellas que operan en más de un país, ¿verdad? Y básicamente estas fueron fruto de la globalización económica, del fenómeno de la globalización económica que se ha venido dando durante un periodo de tiempo importante, pues. Entonces, las multinacionales cuentan con muchas sucursales a nivel mundial. Ya el origen ya se los había explicado también ahí. Y algunas de las características muy importantes de estas multinacionales son empresas que realizan su actividad en más de un país. Tienen centros de trabajo y manufacturación en varios países. Las sedes están en un único país, ¿verdad? Entonces, eso se puede decir, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo lo que yo quería establecerles en esta sesión para que se pongan las pilas, pues, muchachos, y estudien, pues, ¿verdad? Estudien sobre lo importante que es el tema para que ustedes lleven secuencia de todo. Es una sesión muy pequeña, pues los temas ahí están, ¿verdad? Hay suficiente material, ¿verdad? Hablábamos de empresas transnacionales también, ¿verdad? La de empresa transnacional no es lo mismo que una empresa internacional, ¿verdad? Estamos claros. La empresa transnacional puede adquirir a través de adquisiciones o fusiones o por propia implantación otro tipo de empresa. Pero estas empresas transnacionales no pueden o no están obligadas a crear el mismo producto para distintos mercados. Esta es la diferencia entre una empresa transnacional y una empresa multinacional. Una empresa multinacional decía que es una empresa donde la filial, la agencia central se encuentra en el país de origen, teniendo filiales por todas partes del mundo y ofreciendo un único producto. En el caso de la empresa transnacional no es así, pues puede ofrecer diversidad de productos. Entonces esa es la pequeña diferencia entre una y la otra de las dos de las empresas. Bueno, muchachos, no sería dejarlos hasta aquí, pues, porque tendría que ir a hacer unos asuntitos, pues. Los deseo, pues, buena suerte y lean el material que ahí está y nos vemos en el próximo video.